Hola curiosas y curiosos. Cuando hablamos de la publicidad en vídeo, hay dos cosas que podemos decir con una certeza casi absoluta. El uso de anuncios de vídeo está creciendo y además no se detendrá a corto plazo. Pero, ¿qué pasa con las llamadas OTT? Las over the top o servicios de streaming, unas plataformas que han llevado a la fama a YouTube, Netflix, HBO o Amazon Prime, entre otras. Estas plataformas de OTT han servido para que el televidente pueda ver series, eventos y películas a la hora que le apetezca, y en el lugar que desee y en el dispositivo que sea. Pues bien, estas OTT obtienen unos datos muy interesantes de su audiencia, unos datos que pueden compartir para ayudar a los especialistas en marketing a comprender mejor el consumo de vídeo, o también profundizar en los hábitos comunes en el consumo de vídeo. Algo que puede ser muy interesante para futuras campañas de marketing. Unos datos que, por cierto, la televisión tradicional no puede dar, o al menos de forma tan concreta y transparente. Pensad que hubo un momento en que los consumidores optaron por alternativas sin publicidad, rollo Netflix o HBO, y muchos anunciantes asumieron que este sería el final de la televisión con publicidad. Sin embargo, hoy los espectadores están aumentando el consumo de programación con publicidad, como puede ser el ejemplo de Hulu en los Estados Unidos, también Movistar en España o incluso YouTube, que está abriendo cada vez más películas y series de forma gratuita a cambio de poner publicidad. Y es que lo bueno de la tecnología OTT es que nos permite una hiperorientación para ofrecer anuncios más relevantes y una mejor experiencia para el espectador. Pero, ¿cuál es el futuro de las OTT? ¿Por qué salen plataformas como setas? ¿Estas plataformas serán importantes para el marketing? Pues bien, en este vídeo os hablaré de eso y mucho más, así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí. Por lo tanto, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de marketing, redes sociales y tecnología. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! El vídeo en streaming está cambiando nuestra forma de consumir televisión. Estamos en una época en que las OTT están muy de moda y además, como todos sabemos, están saliendo como setas. Y es que no dejamos de escuchar informaciones referentes a la llegada de nuevas plataformas, ya sea a nuestro mercado o a otros países. Por ejemplo, ya sabemos que Apple prepara su propia plataforma, la cual podría llegar aquí incluso en 2019. Lo mismo que Disney Plus, una potente propuesta con los sellos Marvel, Pixar y Star Wars bajo el brazo. Aquí os dejo un vídeo que os hablo con detalle de la llegada de Disney Plus. Pero, por ejemplo, hace poco hemos sabido que la todopoderosa BBC y la cadena ITV han confirmado planes para lanzar BritBox en el Reino Unido, una plataforma que ya está disponible en Estados Unidos y Canadá, mercados en los que cuenta con más de 500.000 de suscriptores. Pensad que entre ambas cadenas cuentan con importantes producciones, por ejemplo la serie Sherlock o Doctor Who, en definitiva, series actuales y también clásicas. Vamos, un pilar de la televisión británica. Otro ejemplo, las emisoras de televisión francesas TF1, M6 y France Televisions han unido fuerzas para desarrollar un servicio de streaming, una plataforma llamada Salto. O en España, con la llegada de plataformas como Mi Tele Plus de Mediaset. Y claro, todos estos desarrollos son indicadores de un amplio cambio en la industria de la transmisión en general. Como vemos, los competidores están llegando a la escena de forma rápida y densa, trazando las primeras líneas de batalla para las próximas guerras del streaming que darán forma a la próxima evolución del vídeo. Apple TV, Disney Plus, HBO y otros están encontrando formas de captar la atención de los consumidores invirtiendo en su propio contenido original o retirando sus programas de otras plataformas para fortalecer su posición en el mercado. Porque si bien Netflix ha sido el rey absoluto del mercado durante los últimos años, con más de 140 millones de suscriptores en todo el mundo, el Juego de Tronos del streaming ahora está en pleno apogeo, con una verdadera batalla para intentar coronarse el rey indiscutible. Y para ello es muy importante ganar el terreno móvil. Y es que el móvil, el smartphone, ha cambiado la forma en que vemos la televisión. Pensad que más de un tercio de los consumidores ven la tele en sus dispositivos móviles. Y eso es mucho. El público ya no se está acomodando frente al televisor a la hora del prime time. No.
Ahora las personas pueden disfrutar de todo el contenido que deseen, cuando, dónde y como quieran. Y súmale a esto la próxima llegada del 5G. Que por cierto, aquí os dejo otro vídeo que hablo largo y tendido sobre esta nueva tecnología. Pues bien, el 5G nos permitirá a los espectadores descargar películas completas en cuestión de segundos. Sí, y en 4K si queremos. Así te podrás descargar algo de 3 GB en 30 segundos, o incluso menos. ¡Alucinante! Pues imaginad cómo va a crecer el consumo mobile cuando tengamos 5G. Y ojo, aquí el nuevo servicio de Apple está mejor posicionado para satisfacer los crecientes gustos multiplataforma de los consumidores, ya que con sus 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, Apple TV Plus tiene una ventaja competitiva sobre todos los demás competidores en el mercado, porque ellos ya están en el móvil. Otro tema importantísimo es que las OTT quieren obtener todos los beneficios de su propio contenido, y es que las series, las películas y los documentales son caros de crear, por lo que no sorprende que estas compañías quieran mantener sus franquicias líderes para sí mismo. Es decir, que Disney, por ejemplo, dejará de ceder contenido a Netflix. Ya no habrá ninguna película de Marvel en Netflix, y eso puede cambiar el negocio. Porque, por ejemplo, ¿qué pasará con Movistar? Una plataforma con muy poco contenido propio. ¿Morirá? ¿Y qué pasará con Netflix? Pensad que hoy en día el 72% de todo el tiempo de visión en Netflix es para mirar contenido con licencia, y no su programación original. Por lo tanto, ¿qué pasará a medida que se retire más y más contenido de este tipo? Por lo tanto, está claro que la propiedad de los contenidos se está convirtiendo en un factor cada vez más importante para determinar la fortaleza general de las OTT. Así, en un mundo donde el contenido y quizás no la distribución sea el rey, Disney puede ser el gran ganador de la batalla, y más después de la compra de Fox, Marvel, Star Wars y Pixar. Aparte de la plataforma Hulu, National Geographic y la cadena de deportes ESPN. Vamos, un auténtico coloso. La conclusión de esto es que el éxito futuro para los proveedores de transmisión como Netflix será muy diferente a aquello que aceleró su crecimiento hasta el día de hoy. Ahora, las reglas del juego han cambiado. Ahora, construir plataformas de transmisión originales y patentadas, cobrar suscripciones razonables y usar publicidad en estas plataformas son solo algunas de las formas en que estas empresas puedan crear fuentes adicionales de ingresos, al tiempo que construyen relaciones duraderas con los espectadores, con sus suscriptores. Además, la información valiosa sobre los consumidores hace que las OTT sean aún un terreno fértil para los especialistas en marketing. Netflix es solo uno de los muchos gigantes de la transmisión que ganan dinero principalmente con suscripciones. Sin embargo, el caso de los modelos con publicidad, que los hay, cada vez habrán más. Y esto significa que el futuro de las OTT podría significar mejores datos para los vendedores y marketeros. Aparte, es un hecho que los streamers, los que ven las OTT, están más comprometidos que las audiencias de televisión tradicionales, porque cuando ves la tele tradicional, tu mentalidad es mucho más pasiva, incluso llegando a ser algo para tener en el fondo, sin prestar mucha atención. En cambio, para aquellos que sintonizan activamente sus programas favoritos en el momento que les conviene, el compromiso es naturalmente mucho mayor. Este nivel de engagement trae consigo datos únicos sobre las preferencias de los consumidores, como el hecho de que prefieren las comedias a los documentales, o que generalmente ven programas de menos de 1 hora de duración. Y una vez que se combina con otros datos propios accesibles para las plataformas de contenido, los especialistas en marketing pueden generar información a años luz de lo que obtenemos de la televisión tradicional, ofreciendo una imagen mucho más clara de los consumidores. Tanto las plataformas como los anunciantes desean que estos datos alimenten su programación y campañas, mientras que los consumidores se benefician del contenido personalizado y los anuncios relevantes. Y por qué no, una cuota de suscripción mucho más baja. Además, estos anuncios no suelen estar nunca en medio de la programación, por lo que tampoco entorpece mucho la experiencia de usuario. Y claro, esta es una gran oportunidad para que los anunciantes lleguen justo a los consumidores que desean, en lugar de audiencias amplias como pasa en la televisión tradicional. Así que puede ser una muy buena inversión para las marcas. En primer lugar, porque la publicidad es altamente dirigida. Es decir, la publicidad OTT permite a los anunciantes dirigirse a audiencias no solo basándose en datos demográficos simples como la edad o la ubicación geográfica, sino también en hábitos recientes y necesidades inmediatas. En segundo lugar, los datos son fáciles de medir, ya que no es como en la tele tradicional, que siempre son estimaciones a base de estadísticas, encuestas y complejos aparatos puestos
en centenares de casas. La publicidad OTT se basa en cifras exactas y puedes verificar los análisis en cualquier momento. Y en tercer lugar, en este tipo de anuncios se obtienen altas tasas de finalización, es decir, los espectadores en dispositivos OTT completan el 98% de los anuncios, que es un impresionante 14% más que la finalización de anuncios en ordenadores y un 12% más que la finalización de anuncios en teléfonos inteligentes, unos datos publicados por Multichannel News. Por lo tanto, con todo lo que vemos, el futuro de las OTT es brillante, y el futuro para los anunciantes que aprovechen las plataformas OTT puede ser aún más brillante. Aparte, como os digo, las plataformas también tienen la oportunidad de experimentar con diferentes modelos, ofreciendo alternativas gratuitas o con descuento de su contenido, en lugar de centrar toda su atención en mantener suscripciones. En definitiva, que los dispositivos móviles han revolucionado la forma en que vemos la televisión, y las plataformas están convirtiendo el contenido en un diferenciador clave entre su competencia. Si a esto combinamos los increíbles datos de que tienen las plataformas sobre sus clientes, esto puede hacer que sea una buena oportunidad para el marketing. Y si bien todavía es temprano para la guerra del streaming, los próximos 12 meses serán muy reveladores. En un escenario ideal, los anunciantes y también los consumidores podrían beneficiarse de la competencia. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué os parece todo el tema de las OTT y de la publicidad de las OTT? Dejad vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Échale un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros. A ver quién la sabe. ¿Cuál era el servicio principal de Netflix en sus inicios? Esto es algo que ya os expliqué en un vídeo del canal, a ver si os acordáis. Y si no, miradlo, que es muy chulo. ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que es brutal, os tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos otros botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.